Disciplina y estrategias frente al conflicto, por María González. Introducción. La disciplina es una instrucción que moldea, forma, corrige e inspira el comportamiento apropiado a través de técnicas empleadas para mantener un ambiente adecuado de aprendizaje, relativamente libre de problemas. En este trabajo señalo el concepto de la disciplina escolar, seguido de las diversas opciones de este término. También me enfoco en las disciplinas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes dentro de un salón de clases. En el marco de la educación, los conflictos constituyen una de las preocupaciones más importantes del docente, orientadores, padres e instituciones educativas. A lo largo de este trabajo se delimita el campo de la conflictividad en la educación y se establecen causas que permitan el control de su gestión, así como la creación de espacios para la resolución de los conflictos de acuerdo con la cultura. La disciplina es el puente entre metas y logros. Jim Rohn. La disciplina y tipos de disciplina. La disciplina es un proceso que el educador debe llevar no como un hecho de fuerza o imposición, sino como un proceso de índole espiritual e individual. El maestro debe respetar la actitud del educando, siempre y cuando el joven muestre respeto y si el estudiante se muestra arbitrario. La disciplina implica todos los problemas y cuestiones de la moral y el orden. Esta se dirige al aspecto moral, el cual es el conjunto de las acciones educativas orientadas hacia la formación de la voluntad. Hay dos maneras de concebir la disciplina preventiva y la disciplina represiva. La preventiva no somete por coacción, sino que se trata de impedir faltas dando a conocer las consecuencias previamente. La disciplina actúa educativamente como un llamado a la voluntad sin provocar temor ni castigo. Implica pedagogía y responsabilidad. Acostumbra al ser en formación a gobernarse a sí mismo. Y la represiva somete la voluntad y la oprime. No contribuye a educar, impide y castigar al orden, pero no mejora el alumno. El alumno no tendrá miedo, pero no sentirá respeto. Usa una pedagogía de sanciones fundadas en la influencia de castigos sin reparar efectos inmediatos que promueven rencores. La mediación en la escuela. Es una técnica de resolución de conflictos interpersonales por la cual las partes son asistidas por un tercer neutral. El fin de esta técnica es buscar una solución. La misma exige la voluntad de las partes para negociar. La mediación se fundamenta en reconocer que las partes en conflicto son quienes más saben acerca de las causas de sus disputas y de sus posibles soluciones. La sociedad actual ha adoptado numerosas técnicas para la resolución de conflictos. Algunas de ellas son: la negociación. Es voluntaria, informal, no está estructurada y los acuerdos son obligatorios. La conciliación. Conlleva la voluntad de llevar a un acuerdo. Un tercero puede dirigir la discusión, pero sin tener un rol activo. El arbitraje. Es un proceso rápido y menos formal, y la solución viene dada por el dictamen de un tercero neutral. La mediación es voluntaria y está estructurada donde actúa un tercero para que las partes lleguen a un acuerdo. Modelo de castigos en el aula. Existen dos tipos de modelos de castigos en el aula: autoritario y democrático. El autoritario, el docente ejerce el poder absoluto en el aula. El niño obedece y calla. El democrático es humanista, se da la orientación y la guía docente. Se establecen normas colectivas y voluntarias. Se da la reflexión de los propios errores y se asumen responsabilidades. Si el niño hace algo irritante para su alrededor, se le debe hacer saber que debe cambiar para el bien de los demás. El docente ayudar a sus alumnos a que aprendan a cuidarse y a cuidar a los demás, pero no le dirá en cada momento qué hizo o qué debe hacer. Tampoco le permitirá agredirse o correr riesgos.
Convivencia escolar. Actualmente se ha reemplazado en las escuelas la concepción tradicional de disciplina, donde rige las normas a partir del diálogo de la comunidad escolar, aunque sabiendo que aprender en la escuela exige cierto orden y que si no se representan algunas normas de aprendizaje no llega. La escuela es un ámbito donde hace falta la explicación de las normas. ¿Qué es convivencia escolar? Consistencia pacífica de todos los miembros de la comunidad, donde todos o todas se pueden desarrollar integralmente. Los niños tienen que aprender a compartir y a vivir en democracia. Tienen que saber expresar sus deseos, necesidades y sobre todo las cosas es preciso que defiendan prácticamente sus ideas. La asamblea en el aula. Una asamblea es una reunión de un grupo de estudiantes convocado a tomar decisiones. Esta es una dinámica democrática desarrollando el pensamiento crítico y fomenta la participación creando un clima de tolerancia. Existen 3 rasgos clave de una asamblea en el aula de clase: escuchar, decidir, conocer. El educando, al participar en una asamblea, aprende a controlar sus impulsos, respetar los turnos de la palabra, asumir roles de responsabilidad, a ser consciente de lo que puede hacer y que no puede hacer, aprender y argumentar y sospechar razones, adquirir una visión crítica y ejercer la libertad y el desarrollo de forma democrática. ¿Qué constituye la disciplina? Es el eje fundamental de la vida y uno de los pilares de la organización educativa. Orienta y articula la conducta individual de cada educando y de los grupos escolares. ¿Cómo lograr la disciplina? La principal necesidad para adquirir este valor es la autoexigencia, es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo extra para ir haciendo las cosas de la mejor manera. Postura de Pestalozzi. En referencia a la disciplina, Pestalozzi nos indica que en la disciplina hay obediencia y sumisión. Es decir, nuestra libertad de iniciativa y movimiento va ligada a obedecer también. Debemos realizar acciones que no sean contrarias a la colectividad y ahí entra la obediencia. Conflictos en el aula. El conflicto es parte de nuestra vida que no siempre tiene connotaciones negativas, sino que simplemente indica la necesidad de cambio. Debemos de tener en cuenta que tanto el contexto social como el institucional influyen en los aprendizajes escolares. El docente debe indagar en las historias personales de los alumnos conflictivos. El conflicto es una situación que afecta a todos los alumnos, sea cual sea su perfil, incluso aquellos niños que en la escuela pueden ingresar y aprender con facilidad, no pueden desaparecerse de nuestro estado evolutivo. ¿Cómo resolver los conflictos en el aula? Los conflictos en el aula son una realidad inherente al hecho de convivir. Lo que debe preocuparnos no es que existan, sino cómo se resuelven. La sociedad parece que nos inicia a hablar mal de otros a su espalda, a gritar, a insultar e incluso a agredir físicamente. El aprendizaje de la convivencia se dificulta en las adolescencias porque no aprendemos antes a comunicarnos utilizando la palabra. Orientaciones para una disciplina. La personalidad del docente es en definitiva el problema de la disciplina. Es por ello por lo que se debe ser tranquilo pero firme, amistoso y no engañar. Existen técnicas específicas que ayudan a mantener un buen orden en el aula. Entre ellas tenemos 1. Se debe ser firme pero no razonable. Un docente no necesita ser autócrata o denominador para dar direcciones precisas y hacer que un grupo las cumpla. 2. No se debe combatir el fuego con fuego. Nunca debes entrar en una competencia de gritos con los estudiantes. El docente siempre será el perdedor. 3. Se debe ser justo con los elogios, pero no exagerar. Si el docente se excede en los elogios, las compensas verbales pierden todo su valor. 4. No darse por enterado en ciertas actitudes. En lo posible, el impudente debe omitirse las actitudes tendentes a atraer la atención. 5. Retener en el aula
La mayoría de los estudiantes detectan la retención, pero cuando sea positiva si se da la corrección del orden. 6. Variar la actividad en el aula. Para lograr esto se debe realizar actividades complementarias al tema de manera dinámica y agradable. Violencia en la escuela y tipos de violencia. La violencia es una situación en que dos o más individuos se enfrentan y una o más personas implicadas salen perjudicadas, siendo agredidas física o psicológicamente. La violencia es diferente al conflicto. El conflicto se presenta por intereses diferentes y su reconciliación puede darse sin violencia. La violencia no implica solo agresividad física, transforma el lenguaje y lleva consigo una gran cantidad de conductas solapadas que pueden no verse como violentas, pero son dañinas o peor que un golpe. Existen dos tipos de violencia, la violencia invisible y la violencia simbólica. La violencia invisible, ellas son cotidianas y al estar ocultas no se denuncia ni se sanciona. Estas todas personas pueden recibirlas o ejecutarlas. Maltrato psicológico, exclusión de una persona de un grupo, menosprecio, difamación, humillación. La violencia simbólica son las que más se presentan en las escuelas. Es decir, que el docente trata de imponer los saberes que se dan en sus planes y los programas de estudio, además de incluir el árbitro cultural. Existen tres formas de agresión simbólica: relacional, indirecta y social. Conclusión. En conclusión, el uso de estas y otras herramientas nos ayudarán a crear un ambiente propicio para el aprendizaje y al mismo tiempo tener un mejor control del orden dentro del salón. Los conflictos son situaciones que vivimos cada día. En toda situación escuchamos la presencia de ellos. Para tratar de solucionar estos hechos conflictivos necesitamos conocer el origen, sus causas, cuál es el punto de partida para mejorar esa situación que ayuda a la persona desde el punto de vista social. Tratar de resolver estos conflictos que se presentan por medio de la mediación resulta muy interesante, ya que esta alternativa genera cambios importantes en el proceso interdisciplinario de los estudiantes, como creatividad, mente más comunicativa, participativa, dinámica en la obtención de nuevas soluciones. Por todo lo anterior expuesto, considero que la mediación escolar es una gran alternativa para solucionar conflictos en la disciplina escolar, que tanto hace falta en las escuelas y colegios de hoy. Una disciplina siempre lleva a otra disciplina. Jim Hong. Muchas gracias.